es la vertiente política, la de educación política, y que consiste pues básicamente en que la gente haga suya la democracia. Ustedes saben que actualmente pues la democracia en México, ¿en qué consiste? La democracia consiste en que los trabajadores van cada 3 años, ahora es cada 2 porque hubo un periodo corto, o cada 5 como va a ser con el gobernador, o cada 6 años como es normalmente con los gobernadores o con los presidentes de la república. Va uno, deposita su voto y ya. ¿Qué más piden de uno? Nada más. Esa es toda la democracia para el pueblo. O sea, te dan un catálogo, te dicen, mira, aquí está, de tal partido o de tal coalición, aquí tienes tantos candidatos a presidente municipal, escoge uno. Y sí, es una elección libre, claro que es libre. ¿Por qué? Pues porque yo escojo al del verde, al del azul, al del anaranjado, al del cafecito, al otro, y le pongo ahí mi seña. Tiene el propósito, pues, de formar, qué es lo que yo quería que nos dijeras, porque aquí estamos... Pero esto va más allá. O sea, esta vertiente política democrática va más allá. Nosotros estamos planteando que el pueblo ejerza una democracia completa. ¿En qué consiste esa democracia completa? Bueno, ok, vas y votas por tu presidente municipal, por tu diputado, por tu el representante de X. Pero no te debes conformar con eso. Tú tienes que estar pendiente de lo que hacen los gobernantes. ¿Cómo gobiernan? ¿A qué horas gobiernan? ¿Para quién gobiernan? ¿Qué falta? Y sobre todo, estamos promoviendo que la gente se organice libremente, pero bien. Esto es, no nada más que se junten una vez, sino que se junten permanentemente, que hagan estructuras permanentes de organización. ¿Para qué? Pues para que estén pendientes de las necesidades del mismo pueblo, de sus mismas colonias, de la sociedad en general, para que estén pendientes de exigir. Hay países donde, eso ya lo comentábamos la vez pasada, hay países en donde la gente nace con todos los servicios públicos. Si tú naciste en Hartford, Connecticut, Noruega, naciste ahí. Entonces, si vienes a México y te pregunto, oye, ¿y a qué horas tu colonia luchó por el agua potable? Vas a decir, pues no, pues ya había, cuando yo nací ya había agua potable. ¿De qué me hablas? Y luz, pues ya había luz, había drenaje, había pavimento, había servicio público de transporte, había servicio de gas, servicio de teléfono, servicio de cable, etcétera. De tal manera, calefacción, el combustible para la calefacción. En Hartford, Connecticut, por ejemplo, espera uno nada más, ni espera, ni te das cuenta cuando llega el combustible, porque hay un tubito fuera de tu casa donde lo abren ellos, llega el camión, te lo surte, te miden cuánto te surtieron y te mandan le llaman ellos el bill, el recibo, te mandan la cuenta. Y entonces, ya con ese combustible, pues, trabaja tú, porque en tu sótano, pues ya tienes tu caldera. Tu estructura. Yo el que quería que esperara y ya tienes la para saludar, porque ya llegó la titular del programa, Dora Villalobos. No, adelante, buenas tardes. Una disculpa, se me hizo estamos aquí tardecito, pero ya vi que ya vi que tienen muy buen tema. Pues estamos hablando sobre un encuentro, un año deportivo, otro cultural, que organiza esta organización, el Movimiento Antorchista. Tenemos un invitado especial que también viene retrasado. Pero sobre eso nos estaba platicando Froilán Mesa, sobre qué significaba. Y yo quería insistir en eso porque muchas veces ahorita estábamos hablando concretamente de niños y de adolescentes, de la juventud, incluso de jóvenes adultos, de gente que está en sus 20, 30 y poquitos.
y que se habla, es que los estamos perdiendo y hay que rescatarlos, sobre todo a niños y adolescentes. No se mira un poquito más allá, pero es la misma y todavía no es como ganado perdido, todavía se puede rescatar. Pero la gente lo deja hasta ahí, hay que rescatarlos. Pero tú dijiste algo muy importante, no es nada más jalarte y decirte, mira, aquí hay más, sino decirte, de verdad, literalmente hay más. Yo tengo que formarte, yo tengo que decirte que te puedes formar para que seas más, para que no nomás digas, bueno, ya no estoy en la pandilla, ya no estoy en la calle, y ahí murió, sino que siga más adelante, que comprenda que así como soy capaz de cambiarme a mi entorno inmediato, lo puedo hacer en un nivel mucho más general, en mi colonia, en mi ciudad, en mi estado, en mi región, en mi país y en el mundo. Sí, reforzando a lo mejor lo que ahorita comentaba Froilán, efectivamente la democracia, no podemos tener democracia, entendido democracia como el poder del pueblo, el pueblo decide. No puede haber una democracia real, digamos que tenemos una democracia muy limitada y pues con apenas muy incipiente, ¿no? En este sentido de que elegimos a nuestros gobernantes y efectivamente cada vez los elegimos con menos fraude, porque no podemos decir que ya es sin fraude, es con menos fraude. Habría que ver qué es el fraude, ¿no? Cada vez es con menos fraude y es muy incipiente, pero la verdadera democracia pues es que el pueblo decida todo, decida no nada más quienes gobiernan, sino qué hacen esos que gobiernan, cómo lo deben de hacer, etcétera. ¿Cómo se gobierna? Todo. Qué actividades, qué política pública, qué obra, etcétera, ¿no? Todo. Y cómo y cuándo y dónde. Pero no se puede lograr esto si no hay organización de la sociedad civil, que es lo que ustedes hablaban. Así es. Y tenemos también una organización de la sociedad civil todavía también incipiente, todavía muy limitada. Sí hay movimientos, hay organizaciones de mujeres, de indígenas, de campesinos, pero la verdad es que pues son unas cuantas personas las que andan por ahí en la lucha y todavía el resto de la sociedad como que ve mal a estas personas. Una gran mayoría todavía. Exacto. Ahorita que tú hablabas de estos ejemplos como en el caso de Noruega o acá en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, que quizás donde hay los servicios básicos más avanzados, con más con más garantía, exacto. Lo que no sabemos o lo que a lo mejor la gente no sabe es que en su momento no se los dieron de a gratis. En su momento también tuvieron que luchar. Claro. Lo que pasa es que sí, porque luego pensamos, bueno, pues nomás me voy a vivir a un lugar donde ya están. Pues es que no es así de fácil. En Europa nos llevan muchos años de lucha. Hay que leer poquito de la historia y todos los países donde ya tienen estos servicios con mucha garantía, pues tuvieron sus revoluciones y tuvieron sus movimientos, incluso lo siguen teniendo para avanzar todavía más, porque incluso estos países donde tienen sus servicios básicos garantizados, todavía tienen otras cosas que nosotros ni en sueños, en términos de democracia, están luchando, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá lo que nos tiene que quedar muy clarito es que no nos los van a dar de a gratis. Nada. Ahora sí que de arriba, desde los gobiernos, desde el poder, desde el ejercicio del poder, no va a venir nada gratis. Por todo tenemos que luchar, nos tenemos que organizar y tenemos que exigir, no hay otra. Y entonces, mientras estemos así como en la apatía, sin organizarnos, sin exigir y en el conformismo, pues así vamos a seguir, ese es el problema, ¿no? No vamos a decir, pues vamos a esperarnos 10 años, 20 años y entonces ya tendremos, pues no, es la realidad, triste realidad, ¿no? Pero así es, de hecho, por ejemplo, es una de las cosas que se ha hecho mucho pregunta esta organización cuando se ha dicho, bueno, pero llevas tantos años haciéndolo, ¿cómo es que todavía no ha calado? Y la respuesta siempre ha sido algo así, bueno, es que vivimos en un lugar con un sistema que apenas está desarrollándose, que apenas está madurando, y nosotros somos parte de ese proceso, es lo que estamos haciendo. Por eso llama la atención
este tipo de eventos, porque en sí parece así, es un evento deportivo, es un evento cultural. Mira, sí hay que rescatar a los muchachos, a los niños de las garras de la criminalidad, pero va más allá. Se le intenta decir al ser humano eso, o sea, no nada más puedes mejorar tú, entonces no nomás mejores tú, mejora todo lo demás. Y no, obviamente de primera entrada, como Jesucristo, ¿no? Queda tu libre albedrío, pero también una vez que dijiste que sí, tienes que seguirle, porque tienes que comprender que lo que somos es precisamente así, todos somos parte de, no nada más es el acto de un individuo, no nada más, ya se trató de mí, punto, ¿no? O sea, vivimos con muchísima gente. Y este tipo de encuentros deportivos y culturales como que deberían haber más, ¿no? Ni a nivel nacional, ni gobierno federal realiza este tipo de eventos. No, nadie, ni los partidos políticos, ni nadie, prácticamente nadie. Los gobiernos municipales y estatales pues tienen sus programas, pero son limitados. En el caso Son de los limitados municipios sobre todo. porque realmente vas a las colonias y voy a medir, dices tú, si fueras tú de buena fe, voy a medir el impacto del programa deportivo del gobierno del estado. Voy a medir el impacto. Vas a las colonias, vas a los pueblos. Ni canchitas hay. No. Vas a las escuelas, Ni parque, nada. pues nomás la educación física que es como para pasarles, para todos les ponen 10, ¿no? Y a veces te metes a la página de cualquier gobierno del estado y hay muchos, por ejemplo, la pasada administración y todavía esta, te metes y revisas el presupuesto aprobado, ¿no? Te metes a la página de Congreso y averiguas en qué se usó el presupuesto para deporte. Y, por ejemplo, ya lo limitan cada vez más. En el caso de los institutos del deporte, se constriña a dar recurso para que se muevan los deportistas, un evento al año y con la participación de otras instancias, porque Pero no es muy todos. costoso. Los municipios están recortados completamente de dinero. Por ejemplo, el gobierno... Nos tenemos que ir a corte, lo que pasa es que Nadia, que está conduciendo, quedó de espaldas a Jacobo. Y ya no me di cuenta. Y así, sí, nos está pidiendo Muy bien. un corte. Nos vamos a corte de Radio Universidad y nos quedamos chismeando acá en el Face, ¿no? Vamos a corte y venimos. Porque está. Pélenme, por favor. Sí. Así es, bueno, siguiendo con el Facebook. Estábamos con que este tipo de eventos que tienen que ser permanentes. Vemos, bueno, yo voy a poner el ejemplo del gobierno del estado. El gobierno del estado no apoya, por ejemplo, a estos jóvenes. El año antepasado, no es cierto, el año pasado, que iban a un encuentro de básquetbol, porque además de la espartaquiada deportiva, pues hay un encuentro ahora se va a hacer cada año un encuentro de béisbol en Culiacán, ya se hizo este año. Por ejemplo, hay un encuentro de voleibol también en algún lugar del sureste mexicano. Ya hay de fútbol, soccer. De fútbol, hay de ya decía el de béisbol, hay de ajedrez también en el centro de la República. De poesía, de teatro. Bueno, ya extendiéndonos ya poquito a lo cultural, hay eventos de poesía, hay un evento de canto, y hay un encuentro que acaba de pasar hace 3 meses en San Luis Potosí. Hay un encuentro anual, un encuentro nacional de teatro. Y otro de canto. Con un nivel que ya lo quisiera Obama. Un nivel, pero de excelencia. Un nivel que pues todo el mundo quiere participar ahí. Y supongo yo que participan niños, niñas, jóvenes de muy escasos recursos, porque Antorcha Campesina trabaja, esta organización, de que justamente ahorita de lo que hablábamos, es una de las organizaciones de la sociedad civil, entre muchísimas, en este caso muy particular, que hace labor política, sociopolítica en las colonias más marginadas, donde vive la gente con más escasos recursos, y entonces
estamos hablando que no participan, pues cualquiera tienen la oportunidad, pues estos Así niños es. que posiblemente no tienen otra manera, no hay otra manera de que puedan participar, porque de por sí en las competencias se quedan fuera niños y niñas jóvenes de estas escuelas marginadas. Porque Así luego es. hay competencias, Sí. los gobiernos de todos los niveles tienen sus competencias, sus distintas, pero pues generalmente van de las escuelas donde hay más desarrollo, donde les dan Ajá. educación física o les dan de manera extra estos deportes, ¿no? Sí, por ejemplo, acá hablábamos de que están participando cada vez más universidades con equipos de atletas, o sea, que están entrenando a sus alumnos para que sean todos unos atletas, ¿no? Pero originalmente esto comienza con muchachitos de barriada, con hijos de campesinos, con hijos de obreros, de vendedores ambulantes, de todo, de gente muy pobre. Sí, porque O es sea, donde de lo- trabaja ajá, Antorcha, ¿no? Y- Exactamente, entonces lo que se inculcaba en estos niños es que mejoraran, es que su nivel de competición fuera cada vez mayor, al grado de que llegó el punto, como desde la 10ª edición, algo así, estuve yo checando en historial, en que empezaron a participar más universidades con todo este equipo de atletas contra equipos de muchachitos de barriadas, o sea que también se cumple en el hecho, el decir sí se puede educar al pueblo y con poco recurso, incluso el mismo pueblo luchando para buscar ese recurso, para poder, que no debería ser así, de que tuviera que estar penuriando por cada dependencia para poder ir a un encuentro deportivo, pero también es buena la educación en la lucha, que la gente precisamente sepa participar y quiera hacerlo, ¿no? Pero a ese grado de competición ha llegado, a ese nivel. Así es. Por ejemplo, aquí en Chihuahua han ido escuelas de... Listo, regresamos, estamos en Radio Universidad y aquí con la conducción de Nadia Sosa, muchas gracias, y también la participación de Froilán Mesa, yo que me acabo de incorporar, muchísimas gracias. Mire, la verdad es que yo espero que ya los miércoles a veces se queden solos y traigan invitados y yo ahí me iré sumando. Ahorita me llamó la atención, bueno, con este tema, para las personas que apenas se están sumando a Radio Universidad, de estos encuentros que tiene el movimiento de Antorcha Campesina en términos deportivos y culturales en distintas regiones del estado y con esta idea pues de que las personas, los niños y niñas y jóvenes de las colonias y escuelas marginadas de muy escasos recursos también tengan acceso al deporte y a la cultura. Y yo ahorita me quedaba pensando cuando decías, bueno, pues les apoyamos, etcétera, y tendrán libre albedrío. Lo que pasa es que no se tiene el mismo libre albedrío si tienes la panza vacía, si tienes, pues si eres muy vulnerable o si tienes todos los servicios a la mano, como ahorita decía Froilán. No se piensa igual en una choza Exacto, que en un palacio. Exacto, pero no nada más eso, yo voy más allá. Pues No se palacio es tiene, diferente para cada no uno. se tiene el mismo libre albedrío si tienes conciencia social o no. Es decir, podrás tener todos los servicios y no tienes la conciencia social. Y en este caso podrás a lo mejor no tener todo cubierto, pero al mismo tiempo que vas cubriendo tus servicios o tus necesidades básicas, si también vas adquiriendo en esa lucha social conciencia, pues entonces tus decisiones serán diferentes. Así Y entonces si hay organizaciones que van y les ayudan a cubrir las necesidades estas físicas básicas, pero luego también el asunto cultural, el asunto educativo, el asunto de conciencia. El asunto político. El asunto político, porque no tienes conciencia si no te politizas, ¿no? Exacto, es de fuerza. No hay manera. Y no hay manera. es una pelea Entonces, muy entonces, interesante porque te enseñan y cada vez más a decirte todo lo que huele a política. Es más, la palabra política. Cuando política es todo es política, pero además hacer política, hacer buena política, porque tenemos que decir buena o mala política. Ajá. Es necesario, no hay manera de que avancemos. Entonces, el que haya organizaciones que vayan de la mano, porque luego también puede ocurrir que solamente se dediquen a la lucha de cubrir necesidades básicas y deje lo otro, o al revés, pues a veces no se avanza tanto.
Tiene que ser integral. Pero de manera integral definitivamente se avanzará más, supongo, Así es. ¿no? Si tiene todo cubierto y si es una persona de mucho recurso económico, de dinero, porque vivimos en un sistema donde diferenciamos si tienes o no tienes, si vales o no vales en función de si tienes dinero. Te dicen que lo que vale es lo que cuestas. Y entonces nos podemos confundir y pensamos que si tienes dinero ya tienes esta conciencia social y no necesariamente, o tienes esta cultura o tienes todo este bagaje sociopolítico, sociocultural que necesitas para hacer conciencia y avanzar en términos democráticos, y no necesariamente, ¿no? Lo que pasa es que somos, porque así nos está educando el sistema, esencialmente somos egoístas. Ajá. Individualistas. Individualistas. El hecho de que haya un sistema educativo que promueva la competencia, hay que competir, la competitividad, en vez de la solidaridad, es ya de por sí grave, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, Promueve el egoísmo, o sí. sea, yo para ganar no importa si al Exacto. otro me lo tengo que fregar, ¿no? Es que de hecho, incluso hablando en términos deportivos, por ejemplo, si nos fijamos bien de cómo se manejan las campañas publicitarias de los gobiernos, el que sea y desde hace mucho rato y el más reciente y lo que sea, no se habla incluso de lo que es la verdadera competencia deportiva, de la mejora como equipo, de la mejora de cómo de verdad se forma un atleta, por ejemplo, la batalla consigo mismo, luego contra su entorno, luego incluso contra ahora sí el enemigo, y luego hacerte el enemigo para tu lado, y luego aprender a trabajar en equipo. Nomás se dice, frígate al de enseguida, porque si no te va a esquivar. Es que Y no es así. el deportista se enfrenta a eso que decía Nadia, se enfrenta a sí mismo. ¿Por qué? Pues porque un deportista tiene que luchar contra sí mismo, contra su cuerpo, contra la inercia. El deporte es lucha contra la inercia, siempre. Pero también es una lucha contra el propio egoísmo. ¿Por qué? Porque si es un deporte de equipo, pues tiene que aprender a cooperar. Tiene que aprender a respetar a sus compañeros, a respetar a los adversarios también. Tiene que aprender a llevar reglas. Tiene que hacerse hermano de todos los que le rodean, adversarios o compañeros de equipo. Así es. Así Por es. un propósito. Un deportista completo, un atleta o deportista que se asuma como completo, pues tiene que tener más cultura también, y tiene que cambiar sus principios morales, tiene que dejar de ser egoísta, tiene que dejar de ser individualista, tiene que dejar de ver nada más por sí mismo. Y en esa brega, en esa lucha, los deportistas aprenden también a voltear a ver al pueblo. Y eso es lo que no se le dice a la A voltear gente. a ver a los oprimidos. Ajá. Será bueno, esta gente, ¿por qué está tan jodida? Y el deporte, ¿por qué no lo promueven los gobiernos? Y se va haciendo también una visión del deporte que se complementa con una visión integral de la sociedad y de la lucha. Entonces, esa es la visión del movimiento antorchista en cuanto a esos aspectos de la cultura y del arte y del deporte, porque decía yo hace rato, no es que sean simples adornos. Mira mira los antorchos, ahí están, con su espartaqueada, mira qué bonita, ay sí, mucha gente, mucha organización, mira qué bonito. Pues sí, pero es una pantalla, porque esta gente se dedica a extorsionar a los gobiernos. Así dicen cuando vas y le exiges tus derechos al gobierno. De esto y de cualquier organización. Siempre se les pasa de Sí, a los gobiernos son no les chantajistas, gusta son que nadie les chantajistas, exija, ¿no? son extorsionadores, son lo peor. Al gobierno le picas tantito y, por ejemplo, vas a la Secretaría de Educación. Oiga, señor subsecretario de quién sabe qué, aquí está la colonia fulana, mire, ya hicimos una escuela. ¿Pero cómo? Sí, ya tenemos una escuela ahí, mire,
tenemos los maestros que son voluntarios, están certificados, son profes que trabajan en otras partes y que son profesionistas y que si usted los pone a hacer el examen, lo pasan. Y si no, pues ponemos otros. Y ya tenemos aulas provisionales y tal. Nos prestaron un saloncito, etcétera. Y el funcionario se te queda viendo con los ojos así cuadrados, así. Se le abren los ojotes así. Diciendo, bueno, ¿y estos cómo se atreven a hacer lo que es mi trabajo? Que no hago. ¿Cuál es la respuesta? Pues lo que pasa es que los gobiernos no hacen ese trabajo. Un gobierno no va a una región de la ciudad. A ver cuál es la necesidad. A ver, aquí parece que ya hay mucha población. Vamos a hacer un censo para ver si necesitamos una escuela primaria o secundaria. Oiga, señor, ¿y usted a sus hijos a dónde los manda? No, pues yo los mando a la colonia de allá, que duran como, si se van caminando, duran como 45 minutos caminando. En el sol, en el frío. Y si se van en camión, pues nunca llegan porque el camión no pasa. Entonces, eso no hacen los funcionarios. ¿Qué es lo que yo quería Y preguntar? por eso se encabronan, perdón por le falsé. Por eso se enojan los funcionarios, se indignan cuando la gente va con propuestas ya de solución. Cuando van ya de, miren, y aquí tenemos ya el proyecto del agua potable. Y bajamos nuestros diputados federales, miren, ya bajaron 60 millones para esta obra. Ya nomás usted ejecútela y se te queda aquel funcionario que no sabe ni qué hacer, se le revuelve el estómago. ¿Por qué? Pues porque los funcionarios no son servidores del pueblo, es real. No todos, pues. La mayoría no son. Entonces, se les revuelve el estómago y ya no hayan cómo rechazarte, pero no hayan cómo rechazarte. Así dicen, bueno, a veces dicen, bueno, está bien, déjeme la documentación, ya sé que me va a llegar a mí del gobierno federal, la partida a mí, el municipio me va a llegar para esta obra y que tengo que ejecutarla. Y los muy desgraciados lo que hacen a veces, muy seguido, por ejemplo, bueno, no voy a poner ejemplos aquí locales porque ya los hemos subsanado, pero sí ha pasado aquí en Chihuahua, que se los quieren agandallar los presidentes municipales, recursos que ni siquiera bajaron ellos. Que ni siquiera hicieron el esfuerzo por gestionar. Nada más se les pide que ejecuten la obra. Pero eso, por ejemplo, lo ha hecho mucho el gobernador de Querétaro, el presidente municipal de Corregidora. Que, bueno, ahí yo quería aprovechar y que no nos desviemos tanto, o parece que nos desviamos del tema, pero no. Ahorita que se hablaba del deporte, por ejemplo, de cómo se enseña, del ejemplo de cómo lo promueve el gobierno federal, hablando actualmente de la presidencia a cargo de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, y cómo lo promueve una organización, en este caso del movimiento antorchista. Se dice, la competición desde el punto de vista del deporte, de formar un deportista, un atleta, y así se concentra en el yo al principio para que pelee contra él, para que se mejore y pueda actuar en sociedad y con la sociedad. Pero a nivel nacional, por ejemplo, se agarra al deportista en boga, al que está ganando dinero, al que es una estrellita, y de ahí, pero es poco, agarran unos 10, unos 15, unos 20, y no va más allá, y de hecho promueven eso, que se hagan, ahorita que decías lo del dinero, que se hagan famosos, que la meta final es hacerse de un buen convenio publicitario, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta era esa, porque luego también se enojan, como dijiste ahorita, con organizaciones que hacen lo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo así? ¿Por qué no promoverlo como es? ¿Y por qué enojarse con quien sí lo hace? Pues lo que pasa es que los gobernantes ya tienen su programa de gobierno ya muy establecido. Ya saben cuánto van a gastar, en qué, y cuánto no van a gastar. Y ya tienen programado si en el bolsillo izquierdo o en el derecho se lo van a embolsar. La mayoría. Ya tienen programado todo eso. O ya tienen programado en la campaña de quién
lo van a invertir. Eso es. Y tiene también que ver con este proceso tan incipiente que tenemos, este proceso democrático tan incipiente que tenemos, porque es puro discurso, es decir, en la realidad los gobiernos que dicen, no, pues participen, miren, tráiganos propuestas, etcétera, pues es puro jarabe de pico, es decir, no es verdad, no les gusta pues la participación de la sociedad civil, justo porque se entrometen en cuestiones de política pública que quién sabe qué manejo tendrá, ¿no? Eso por un lado, como dice Froilán, y por el otro porque no es verdad la clase política, la clase gobernante, no le gusta que la sociedad civil tome decisiones, no estamos todavía en ese proceso, que en realidad pues es lo ideal, es decir, en términos democráticos, si tuviéramos un proceso de democracia más avanzado, lo ideal es que la colonia, el sector, el ejido, el pueblo, el área X de cualquier lugar de la zona urbana o de la zona rural, tomara las decisiones de qué quiere, de qué obra quiere, de qué servicios necesita, no nada más en ese sentido de obra, sino incluso servicios de deporte, de cultura, etcétera, y que vaya con el gobernante y le diga, bueno, esto es lo que necesitamos y esto es lo que queremos, y el gobierno nomás debería de decir, está bien, eso es lo que vamos a hacer en ese lugar, porque eso es lo que las órdenes, señores. A las órdenes, porque ustedes mandan, ¿no? Ustedes son. Pero esos procesos, la verdad, no los tenemos. Pero también tenemos que reconocer, la verdad, es que se hace muy poco. O sea, son muy pocas las organizaciones que hacen este trabajo. Más, ¿no? Entonces, los gobiernos no están acostumbrados. Al contrario, lo mismo ocurre, por ejemplo, con organizaciones que acompañan luchas campesinas o indígenas. Tenemos ejemplos muy claros y muy recientes, ¿no? Donde hacen todo un proceso de consulta, ganan, incluso revierten obra, ¿no? Como el aeropuerto de Krill, es decir, incluso que lo llevan incluso de manera jurídica a un juzgado federal, exacto. Tenemos muchos ejemplos. Sí, se manipula o pocos ejemplos. Sí, es decir, sí los tenemos. Ese caso, por ejemplo, de esta organización que acompaña a grupos indígenas es muy interesante, porque las comunidades indígenas le dicen, no queremos esa obra, nos perjudica esa obra. Y el gobierno dice, no, pero es que yo la quiero hacer, porque yo la necesito hacer ahí. Bueno, pero es que yo no la quiero, yo no la necesito. Entonces, ¿cómo no será de paradójico el asunto, que la comunidad tiene que ir a un juicio jurídico para que se dirima a ver quién tiene la razón, ¿no? Cuando tendría que decir, en teoría, el gobierno, ok, está bien, tú ahí vives, es tu área, etcétera, y está bien, no quieres esa obra, está bien, ¿no? No te beneficia, etcétera. O vamos negociando. O vamos viendo con otra comunidad que si la quiera y lo ponemos allá. Vamos negociando, como ahí es donde se requiere y va a beneficiar a otros, pues qué tal que también a ti no sé. Pero no se hace, ¿no? Pero el hecho de que es como otro, es lo mismo que le ocurre a este movimiento artosista, es lo mismo que le ocurrió a estas comunidades. Es decir, los gobiernos no les gusta, no aceptan que las comunidades, las colonias, la sociedad civil organizada tome decisiones. Por ejemplo, en una lucha muy poco mencionada, Dora, o que siempre se procura esconder y que es de hecho también muy trágica. Por ejemplo, a ti como periodista, en tus años de investigaciones periodísticas te ha tocado mucho ver, y ahí es donde sobre todo yo creo que entra, por eso me gustaría mucho tu punto de vista, el que la sociedad tiene que participar más, que tiene que hacerse de esa conciencia. Sí falta educar, sí falta gente que eduque, pero también eso tiene que estar en mí, ¿no? Que es el caso de las desapariciones de muchachas. Hay muy poquitas organizaciones, algunas incluso, que se han permitido la infamia de lucrar con eso. Muy pocas también hay que decirlo. La gran mayoría son de padres. Los padres organizan sus búsquedas,
a veces llevan a la policía hasta donde está el asesino o los asesinos, pero la gente no se solidariza alrededor de ellos. Y hay una lista enorme de muchachas que desaparecen nada más en el estado de Chihuahua. Pues se encuentran, las que se encuentran, ninguna han encontrado viva. Hay un caso de una muchacha nada más, narrado ante la CIDH, secuestrada, y que logró escapar de sus captores, ¿no? Pero los demás las encuentran muertas. Y ya a ese grado llegan las cosas cuando una sociedad no se organiza, ¿no? Sí, es que es lo mismo, o sea, es lo mismito que ocurre en términos de la lucha por servicios básicos o la lucha por los derechos indígenas, lo mismo ocurre en la lucha por los derechos de las mujeres. Es la misma, la vida, las mujeres, sí, porque en el caso de los feminicidios, pues esa es, yo creo, de las cuestiones más graves que pueden ocurrir en una sociedad, en un sistema donde se violentan los derechos. Al final de cuentas son derechos, ¿no? Derecho a la vida, el derecho a los servicios básicos, el derecho a la consulta indígena, por ejemplo, ¿no? Y entonces, efectivamente, en todos los casos, unos y otros, la sociedad participa poco, o sea, la sociedad se organiza poco, la sociedad no responde a las necesidades de los otros y de las otras. Tenemos una sociedad, pero esto es explicable también, o sea, son círculos viciosos, o sea, el hecho de que la sociedad participe poco, pues es porque no tiene esta cultura, no tiene esta educación, al contrario, tiene una educación para lo contrario. Es esta educación de la que hablábamos, de tú ráscate con tus uñas, tú compite y friégate al otro y a la otra. Metas que no te importa, ¿no? Y no te solidarices, es decir, nos dan una educación de mucha competencia, compite y además tienes que aprender inglés y francés y guitarra y no sé qué, porque tienes que competir, porque la competencia está muy dura en el mercado. Si no sabes no sé cuántos idiomas, pues no ganas el trabajo que quieren 5 o 20, ¿no? Entonces, es explicable que la sociedad no participe, porque no tenemos cultura para participar en todos los sentidos. Por eso, efectivamente, no importa si te matan. De hecho, la experiencia que yo tengo en este trabajo periodístico es, si a ti, en tu entorno, no te afecta, es decir, si la víctima de feminicidio no es tu prima, tu hermana, tu vecina, tu conocida, tu amiga, no te metes. Las que se meten y luego se organizan y participan, pues son a las que le llegan, a las que son de alguna manera víctimas. Entonces, nos quedan 2 minutos y entonces por eso la insistencia con las personas que nos están escuchando, viendo, es que nos tenemos que organizar. Nos tenemos que organizar para luchar por nuestros derechos. Hasta para jugar un partido de voleibol. A lo que cada quien, para cubrir las necesidades que cada quien tenga, porque también hay que decir que son distintas necesidades. Habrá quien en una colonia que ya tiene servicios, pues a lo mejor luche porque esos servicios estén mejor, o porque se les está dificultando, o habrá quien no tenga nada de servicios, como en estas colonias donde trabaja Tosha, no hay drenaje, no hay agua, pues tendrán que luchar para que haya servicios básicos. Las mujeres que nos sentimos afectadas, aquellas que sufren acoso, que sufren discriminación, etcétera, pues tendremos que luchar. Y los indígenas, las indígenas que tienen también tendrá que luchar. Es decir, lo ideal es que no fueran luchas separadas, que ese es el problema. Sí, pero la verdad es que no hay otra que le entres a tus luchas también, porque es la mejor manera que tienes de luchar. Pero es que si no le entras ni a tus luchas, porque el asunto es que ya nos tenemos que ir, me dice Jacobo, el asunto es que la mayoría no le entra ni a sus luchas. Esa es la bronca. Yo creo que si la mayoría de la sociedad le entráramos a nuestras luchas, cada quien a sus luchas, de manera de inicio, le entrará a las otras luchas, pero primero le tenemos que entrar a nuestras luchas. Es el primer paso, es para separar, no es para... Sí, yo creo, se nos fue el tiempo, muchas gracias, Jacobo. Tú despide, nadie, ándale, que tú... Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. El día de hoy entrevistamos a Dora Villalobos y a Froilán Mesa, que de hecho no fue... Me anda gustando una mala entrevista. No, pero es que aparte los dos no son cualquier periodista, tienen una larga trayectoria y son muy involucradas con todas y cada una de las causas por las que luchan precisamente. Muchas gracias, nos vemos en la próxima edición. Hasta la próxima, muchas gracias, Jacob, hasta la próxima.